Cileidoscopio, el podcast con Alejandro Vicci y María Rita Figueira. Comenzamos ya. ¿Qué es un duelo? Hay muchas palabras, tanto la depresión como la ansiedad, como el duelo, que pierden su carga significativa, la importante carga significativa que tienen. Y por ahí uno dice, no, bueno, está de duelo, está en shock, no, está traumado. Y por ahí uno normaliza determinadas cosas que realmente son muy peligrosas y que hay que tratar de entender, que un poco esta es la idea, ¿no? Poder hablar un poco de esto y hacer un poco también de formación, ¿no? En cada charla, en cada momento, tratar de formar, porque es importante que la gente también entienda cuáles son las diferencias entre aquellas cuestiones que es normal que le ocurran, ¿no? Por ejemplo, como vos decías, emigramos, nos instalamos en otra cultura, en otro lugar, no entendemos por ahí bien el idioma, estamos fuera de circuito a nivel social, no encajamos en ningún lado. Entonces nos deprimimos, nos sentimos ansiosos, tenemos situaciones de estrés muy graves a veces, no dormimos, comemos mal, etcétera, etcétera. Y por ahí es normal, Claro, y nos sentimos absolutamente normal. culpables por sentir Exacto. eso, a lo mejor, porque fuimos con todas las expectativas y nos ayudaron a lo mejor, y entonces tenemos que responderle a algunas personas y no poder estar mal. Uno lo llama mal, no sé cómo se llama para un profesional Sí, de sí, sí, sí. psicología. A veces da culpa estar mal, ¿no? Porque uno se Da siente, culpa, da da culpa. culpa, uno se siente un poco obligado por ahí a Mm, poner cara de póker y seguir adelante. y Y a sonreír. veces aquellos que se van se sienten más obligados todavía, ¿no? Claro, Un poco por esto de que un poco uno se va con culpa de su tierra, se va con cierta esperanza, con mucha fe, pero por ahí uno teme cierta cuestión de juzgamiento que por ahí hay sobre la gente claro. que abandona la tierra, entre comillas. Entonces uno está con un poco de culpa. Entonces uno va a otro lado, se empieza a sentir mal y la culpa termina provocando un gran nivel de ansiedad porque empiezo a sentir y a tener mucho miedo de haberme equivocado y por ahí, por eso para mí es tan importante entender bien qué es un duelo, cómo funciona esto, qué pasa adentro nuestro, porque es normal. Y tenemos que aprender a entender cuándo deja de ser normal. ¿Cuáles son los datos que tenemos que tener en cuenta para decir, bueno, che, hasta acá tengo que ir a pedir ayuda? Claro. Eso se tiene que dar cuenta la persona más allá de que los demás se lo señalen, ¿verdad? Totalmente. Sí, te vas a encontrar con gente que por ahí recibe comentarios, oídas, por ahí la charla de algún familiar, de algún ser querido, algún planteamiento y por ahí no nos entra bala, ¿viste? Porque uno tiene que seguir, uno no se puede caer, ¿viste? Esta cosa que uno tiene, Sí, que parece que uno tiene que ser medio un superhéroe. sí, Este, sí, sí. y por ahí esa carga termina provocando un alargamiento del sufrimiento que muchas veces se puede evitar, ¿no? Que podemos Claro. prevenir. Alejandro, ¿y el duelo siempre supone la ausencia de algo o es una parte solamente eso? El duelo por sí está asignado por una ausencia, por una pérdida en realidad, más que una ausencia. Es una pérdida. A mí me gusta pensar que nosotros somos un poco todo lo que hemos amado. Yo soy un poco todo y todos los que he amado y los que amo. Por ende, mi identidad está construida por todo aquello que ha estado conectado a mí afectivamente. Digo, esa línea que me conecta, ¿no? al ambiente, a mí me gusta imaginarlo como una caña de pescar con un montón de líneas, Ah, ¿no? Es decir, con un montón de claro. anzuelos. Entonces tengo una línea puesta en los amigos, otra línea puesta en la familia, otra en el trabajo, otra en la actividad física, en mi hobby, por todos lados. Esto produce inevitablemente un equilibrio a nivel identitario porque ese multianclaje me genera, sin darme cuenta, un reflejo de mí en cada uno de esos contactos, ¿no? Un poquito de mí en cada uno de esos contactos. Si no, fíjate, vos seguramente no sos la misma amiga de Juana que de Claudio, Claro, ¿no? En cada exacto. contacto hay algo diferente de nosotros y eso nos define. Cuando esa cosa tan compleja se junta, yo digo yo.
pero el yo es tan complejo, porque imagínate todo esto que acabamos de decir, ¿no? Ujú. Entonces, en esta lógica, de pronto, ese amigo Claudio se va, fallece, muere, se va del país, lo que sea, pierdo ese espacio, automáticamente esa línea se corta. ¿Qué hace a nivel afectivo el inconsciente? Apenas esa línea se corta. Agarra el reel y empieza a traer todas las líneas, todas, Ah, y qué se las gráfico guarda, que es, claro. se las guarda. Entonces por ahí uno dice, no me interesa más nada, no quiero ver a nadie, estoy podrido, que no me hablen, que no me digan. Y es natural, es normal, así debe ser. ¿Por qué? Porque necesito cuidarme. En esta retracción libidinal, como se dice teóricamente, técnicamente, hay una retracción libidinal, una desafectación de lo cotidiano, de la rutina, del ambiente. Yo me desafecto de ahí para cuidarme, para protegerme. ¿Por qué? Porque estoy un poco roto, perdí una parte mía. ¿No? La Claro. cuestión poética, ¿no? Cuando te fuiste, me perdí, Sí, sí, ¿no? sí. Es así. El proceso de reconstrucción que viene después, durante el proceso de duelo, hay un proceso de reconstrucción identitaria. Ergo, para decirlo, me tengo que mirar al espejo y tengo que decir, ahora, ¿quién carajo, perdón la palabra, quién carajo Sí, soy? sí. Ahora que Claudio se fue, ahora que papá se ha muerto, ahora que me separé, ¿no? Es decir, cuestiones que tiene, ahora que me fui del país, que eso lo dejo ahí porque la pérdida que se genera ahí, la retracción libidinal, no solamente es simbólica cuando yo me voy del país, que eso lo vamos a charlar un poco después, también Mm. es real. Alejandro, nosotros, yo comentaba recién que vivimos historias de inmigrantes a raíz de varias generaciones y también vivimos varios momentos de exilios, voluntarios, pero también forzados. Eso también se vive un duelo mayor, no sé si el duelo tiene distintos tamaños o intensidades, o depende, por supuesto, de cada persona. No sé cómo es ese duelo, porque tampoco lo quiero describir como algo aséptico y como algo que es No, como no. un pálpito, no, no, no. No, pensá que la psicología es una ciencia de la particularidad. Claro. ¿No? Freud decía que hay tantos psicoanálisis como psicoanalistas, hay tantos psicólogos como psicólogos, hay tantos duelos como personas que duelen. Claro. ¿Por qué? Porque somos únicos. Y esto está bueno pensarlo, ¿no? Sí podemos generalizar, ¿no? Que es por ahí lo que uno hace, por ejemplo, qué sé yo, uno puede encontrar por internet las etapas del duelo, ¿no? La negación, todo esto que uno ha escuchado Sí, mucho. Negación, la resignación, la aceptación, la ira, que están en... Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con la etapa del duelo en realidad son generalidades, no todo el mundo pasa por las mismas etapas. Por ahí hay gente que vive la negación muchísimo más tiempo, que no resigna, otra gente que resigna directamente. Cada uno es un mundo. Por ende, imagínate lo que puede ser de diferente por ahí, como decías vos, un exilio, ponele, ¿no? Que me tuve mm, que ir, un destierro, me tuve que ir de mi tierra, por lo que sea, por cuestiones económicas, políticas, sociales, por lo que sea, este, hay algo mucho más complejo ahí, ¿no? Que se juega, pero que tiene que ver efectivamente con un duelo que quizás, por lo menos como yo lo veo, es un poquito más peligroso, un poquito más claro, peligroso, porque no está el deseo en la ida, no está la esperanza, no, claro, no está ahí, ¿no? Cuando a mí me echan de un lugar, mi mirada sigue estando donde me echaron, sigo mirando ahí. Está bien, trato de acomodar, pero yo sigo mirando lo que perdí. Cuando yo me voy del país en búsqueda de otro futuro, por lo que sea, por los chicos, por cuestiones que tienen que ver por ahí con una propia aventura, conocer el mundo, otras culturas, voy lleno de esperanza, voy mirando para allá, voy mirando hacia el camino, ¿no? Hacia el futuro. Y es otro el proceso, es otro el proceso. Por ahí se crea toda esta idea importante de hablar, que es esta idea del duelo migratorio, ¿no? Como una etapa necesaria a vivir en cualquier persona que se va de su tierra. Se crea esta idea justamente porque en este proceso
lleno de esperanza, por ahí uno se pega unos golpazos, ¿entendés? Porque vos decís, ¿qué pasó? No era esto lo que yo creía, y se caen a pedazos por ahí algunas fantasías que uno tenía, ¿no? Y por ahí ese es el proceso más difícil del duelo. Por ahí no tanto el de la tierra que he dejado atrás, sino el duelo por mi deseo, por mi ideal, que no es poco. No es poco. Alejandro, uno utiliza de manera coloquial un término que yo no sé si es parte del duelo, si es sinónimo o que no tenga nada que ver, que es el desarraigo. El desarraigo uno lo ubica en el destino, me parece. No sé si se conecta con el pasado y con la tierra que dejaste, pero el desarraigo es algo que se habla permanentemente, inclusive cuando te mudás de barrio o de casa. ¿Eso es algo así dentro de este tema? Totalmente. Por ahí entender que el desarraigo es parte de la vida, no solamente del duelo. Yo me cambio de trabajo y me desarraigo, me cambio de barrio, como voy a decir, de ciudad. Hay un proceso que por supuesto tiene que ver con la pérdida de desarraigo, viene de la pérdida de las raíces, ¿no? Es decir, eh, pero por ahí, como te decía hace un rato, las raíces o las líneas afectivas que uno tira no son solamente de la tierra, son las costumbres, son los rincones, son los olores, los gustos, ¿no? La comida. Esto en algún punto es lo que uno tiene que tener muy a la vista, muy en foco, para entender que es absolutamente normal que yo me sienta así hasta que algo ocurre y yo me empiezo a desadaptar. Por ahí lo fundamental para mí es entender que la salud mental, concepto gigantesco, en realidad no tiene nada que ver con la razón. La salud mental está ligada a la capacidad adaptativa del ser humano. Soy tan sano como capaz soy de adaptarme. Entonces, si yo me cambio de trabajo, pierdo una persona querida, cercana, me voy del país o lo que sea, lo que se pone en juego es mi capacidad adaptativa. Y ese proceso es fundamental entender que en la capacidad adaptativa está metido el desarraigo, porque me tengo que adaptar a otra cosa. Tengo que construir, vamos de vuelta, mi identidad, tengo que mirarme al espejo y quién soy ahora que ya no tengo más dulce de leche, Ah. por ejemplo. ¿Entendés? Ahora, el duelo migratorio es un duelo distinto, se puede llamar como que es una tipología, ¿existe eso? ¿Existe verdaderamente el duelo migratorio? No, a ver, dentro de los manuales psicopatológicos hay que entender que hay ciertas clasificaciones que son generales, que donde uno después a nivel clínico va detectando que no es lo mismo el duelo por la pérdida de un hijo que el duelo por la pérdida de un padre, que no es lo mismo un duelo migratorio que un duelo por, no sé, por la pérdida de una pareja. Ah, Es decir, empezamos a entender a nivel clínico, incluso a través de la vivencia de los pacientes y a través de la vivencia de todo el material, ¿no? Del estudio, el análisis de todo el material que uno va recabando a nivel clínico, que hay diferencias en cada uno. Cada duelo tiene su particularidad, esto sin duda. En realidad nosotros hablamos de duelos complejos, patológicos a nivel clínico de manual psicopatológico, ¿no? Un duelo complejo. O sea, hablamos a partir de los 12 meses. Si yo miro tu vida, miro esa caña de la que hablamos al principio, y todavía no te has vuelto a conectar a nivel social, todavía no has vuelto a conectarte con tu trabajo, que es lo que te mantiene activa, productiva, todavía no te has vuelto a conectar con alguna cosa, no ha vuelto a aflorar el deseo en vos de aquello que antes te definía identitariamente, empezamos a pensar que hay algo ahí del orden patológico que hay que atender de otra manera. mm, Freud decía en su momento, esta es una frase un poco poética si se quiere, pero que es muy interesante como él lo planteaba, ¿no? Él decía que la melancolía, en aquel momento, hoy podemos decir la depresión, ¿no? Estas cuestiones, la depresión producto de una pérdida, tiene que ver específicamente con que la sombra de aquello que se perdió, ¿no?
recae, decía él, sobre el yo, recae sobre mí. La sombra de lo perdido recae sobre mí, es decir, aquello, la ausencia, como vos me dijiste al principio, empieza a ser parte mía. Para decirlo de otra manera, ya no solamente no está Claudio, sino que ahora yo me defino con la ausencia de Claudio. Claro. Y Y esto eso no es sería algo, un problema, porque en no, realidad está bien pensar que Claudio va a seguir siendo parte de mi vida, incluso hasta que yo me muera de viejito, ¿se entiende? Porque ha sido un gran amigo, ponele. El tema es que cuando yo empiezo a hacer la ausencia, es casi imposible volver a conectarse libidinalmente y afectivamente, porque yo estoy pensando en la ausencia. Lo que a mí me permite superar el duelo es un poco esta reconstrucción que pone a lo perdido en un lugar más ligado al recuerdo, ¿cómo decirte? Al recuerdo cariñoso, al recuerdo simpático, ¿no? Empezamos a recordar algunas cosas que decía, algunas cosas que pasaban, o empiezo a recordar mi tierra y empiezo a recordar algunas cosas que me hacían muy bien, ¿no? En pequeños momentos, pero vos me ves en mi vida cotidiana, yo estoy bien, me río, me conecto, hago nuevos amigos, soy productivo en el trabajo. Pensar que, repito, es la capacidad adaptativa. mm, Me tengo que adaptar a que efectivamente perdí una parte claro, mía. Y me tengo que adaptar a vivir así. Y en esa adaptación me complejizo más. Esto es lo interesante del duelo. Porque el trabajo que yo tengo que hacer para reconstruirme cuando ya no está Claudio, es un trabajo que me impone aceptar, otro temazo, ¿no? Aceptar que somos finitos, por un lado. Y eso inevitablemente me lleva hacia el lado de la maduración. Crezco. La aceptación de una pérdida es aceptar también un poquito que no somos todopoderosos, que no somos perfectos, que no somos súper inteligentes, súper fuertes, eh, y que efectivamente somos humanos. Alejandro, ¿el poder de adaptación supone un cambio o supone imitar lo que dejaste atrás para poder estar cómodo, no digo que todo sea un 100%, pero tal vez haya personas, hablando de duelo migratorio, haya personas que van a un lugar nuevo o a un lugar que no conocían o que deseaban y tratan de fabricar una realidad que sea casi una fotocopia de lo que dejaron. No sé si hay una receta o para decir eso es lo que hay que hacer, eso no es lo que hay que hacer. Es como si yo te dijera que el amigo Claudio se fue y yo busco y trato de obligar a un amigo nuevo a que sea parecido a Claudio. Exacto, sí, Parece como que fuera un fracaso. es como buscar la Eso, novia que nos dejó en otra, ¿no? Pero claro, en vez de conectarme con la otra, seguir buscando la que nos dejó. Esto es un exacto. poco la negación. Acabamos de definir la negación, ¿no? Como una parte del duelo. Voy a decir, bueno, ¿cuál es la negación? Y esto. No porque no sepa que Claudio se murió. Es que quiero negar que tengo que rearmarme sin Claudio. Entonces lo trato de buscar en otro lado. Y un poco, lo primero que se me ocurría es decirte, cuidado porque vamos de vuelta. La particularidad depende de cada uno, depende de cada situación, depende de características personales, pero ciertamente sería muy desadaptado. Por ejemplo, yo acá en el centro de Italia, como buen cordobés, escuche cuarteto todo el día, no hable en italiano, no me conecte con el afuera, trate de replicar cosas que tienen que ver con aquello que definía mi tierra o definía mis espacios. Es peligroso porque me desadapta. ¿Por qué me desadapta? Y porque me encierra. Porque yo Claro. para poder construir algo igual a lo que tenía, me tengo que desconectar del ambiente. Y eso es desadaptación. Eso es patológico. Hay un concepto que me encanta y que es muy importante, que se llama biculturalidad. Si me preguntas, ¿qué tenemos que hacer cuando migramos, cuando nos vamos, para lograr que el duelo de a poco vaya siendo solo eso, un proceso que voy superando? Tenemos que de a poquito ir aprendiendo y aprendiendo la biculturalidad. Soy
argentino en este caso, me gusta el dulce de leche, pero qué pedazo de fideo que comen acá, ponele, Claro. ¿entiendes? O Sí, qué sí, buenas sí. pizzas que hacen acá. Entonces, bueno, el contacto. Y me encanta juntarme a comer asado con el grupo de amigos argentinos y me junto a comer la carbonara o los tagliatelli que comen acá con el otro grupo, porque también empiezan a ser parte de mi vida, porque también empiezo a Claro. construir vínculos afectivos, porque también me ayudaron, ayudé, me dieron una mano, me acompañaron en algo, o simplemente me hicieron reír en un determinado espacio y decidí continuar con ellos. Digo, lo mismo que nos pasa en casa, nos pasa en esta nueva casa. Entonces, en algún punto, soy un poco todo lo que fui, un poco todo, Exactamente. esa complejidad de aquella experiencia vivida empieza de vuelta a ser yo, o se empieza a construir en ese yo que decíamos al principio, ¿no? Por eso siempre los psicólogos molestamos un poco con esto de hay que confrontar, hay que hablar, hay que decir, hay que... Porque en algún punto, cada vez que vos das ese paso, te enfrentas a una nueva experiencia y esa nueva experiencia te da la oportunidad de complejizarte un poco más. ¿Qué sería Claro. complejizarte? Vamos de vuelta a la caña. Le metí 2 o 3 líneas más. Mientras más líneas le ponga, más difícil es que cuando algo malo me pase, cuando algo querido y cercano pierda, yo me caiga, ¿no? Como que cada línea es un pie. Entonces, ¿qué vuelve patológico y peligroso un duelo? Que de pronto, cuando yo retraigo con el reel todas las líneas, solamente tiro aquello que tiene que ver con la pérdida. Y me quedo ahí, tengo un solo pie. Y la vida tiene unos vientos, mirá, que te lleva para un lado, para el Claro. otro, te sube, te baja. Yo no puedo estar con un Sí, solo obvio. pie, no puedo estar con un solo pie. Entonces, entender que se trata justamente de complejizarnos, de armar como si fuésemos un 100 pies, digamos, esa estructura de contención, de autocuidado, que realmente nos define como seres capaces de adaptarnos. Ergo, con salud mental, que es una consecuencia. La salud mental no es algo que yo voy a buscar, es algo que me pasa. ¿Mm? ¿Se entiende? No busco mi salud mental, es algo que me ocurre. Y me ocurre en el trajinar del día a día. Me encanta escucharte, Alejandro, porque no hay que cruzar el océano para vivir todo esto que explicaste. En absoluto, es cambio de trabajo, cambio de barrio. ¿Cuántas veces sucede? O te vas a otra ciudad en el mismo país, en la misma provincia, te vas a otra casa y el poder de adaptabilidad está presente. Alejandro, muchas veces uno nota por uno mismo o por otras personas que hay como un regodeo, que hay como una necesidad de aferrarse a ese vacío o a esa pérdida, y ya no digo que se disfrute, pero es como una zona ya de confort y uno empieza a convivir demasiado cómodamente con eso. Estoy muy mal en hacer esta pregunta. ¿Existe eso? No, excelente, sí, está tal cual. En realidad termina siendo como una especie ¿cómo decirte? Como una especie de traje que uno se pone, quizás a veces para justificar no seguir adelante, ¿no? Es decir, en algún punto esto tiene que ver con un concepto también que desarrolló muy bien Lacan, que era otro psicólogo muy importante dentro de la teoría psicoanalítica. Él hablaba del goce, ¿no? El concepto del goce, que tenía que ver un poco con esta idea, ¿no? Que hay un cierto eh, eh, disfrute dentro del dolor. Pero, ¿cómo entendemos esto? Vos decís, ¿cómo me va a decir este tipo que yo disfruto sufriendo? A ver, hay un concepto que se llama economía psíquica. El concepto de la Economía psíquica. economía psíquica. Freud, como cuando empezó a Ah, hacer la sí. teoría del psicoanálisis, no existía, digo, no se creía que esto era algo así como la brujería, una cosa media Mm. rara el psicoanálisis, ¿no? Entonces el tipo que hizo, un poco para tratar de frenar un poco a sus colegas médicos y a la comunidad científica, empezó a tomar conceptos de distintas disciplinas, ¿no? De la física, de la dinámica, de la medicina y también de la economía.
Y él planteó justamente que uno de los desarrollos más importantes que hizo con respecto al inconsciente o a entender un poco el inconsciente tenía que ver con esto de la economía psíquica, que habla básicamente del nivel del displacer, el nivel del dolor, del sufrimiento, ¿no? Es decir, el inconsciente siempre va a ir donde duele menos. Entonces es interesante pensar que muchas veces para nosotros, para decirlo bien en criollo, más vale malo conocido que bueno por conocer. Ujú. Esa es Sí, la lógica de sí, la economía tal cual. psíquica. La lógica de la economía psíquica es esa. Me quedo con esto, que duele un montón, pero me da tanto pavor dar ese salto al vacío, soltar aquello que me sostenía, me da tanto miedo que prefiero quedarme acá. Porque soltarlo implicaría entrar yo en esa confrontación, en ese golpe de empezar a ser otro. Y no sé si me animo a ser otro. Y en este momento que perdí algo, que me fui, que no estoy en casa, que me separé, que perdí a una persona querida, por supuesto que no me siento fuerte para ser otro. Entonces déjame nomás que sufro con esto. Ah, Pero eso no puede, repito, son generalizaciones, como decíamos hace un momento, ¿no? Es decir, porque vamos de vuelta la ciencia de la particularidad. Entonces, pensar que efectivamente en esta generalización tenemos que tener en cuenta que no más de un año nosotros podemos estar cubriéndonos con ese saquito, ¿no? Del frío, ¿no? Ya tenemos que empezar a sentir la necesidad de sacarnos del saquito. ¿Por qué? Porque si realmente tenemos, eh, 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 digamos, si estamos sanos, si no tenemos un cuadro psicopatológico complicado, vamos a empezar a sentir la necesidad de vivir, de conectarnos, de amar, de reír, de aprender. Entonces, lógicamente, yo me tengo que sacar ese saco del sufrimiento, del dolor, para poder salir y vivir otras cosas, ¿no? Y cambiar un poco la fisonomía del dolor por la fisonomía de aquel que aprende, ¿no? Un poco la carita de sorpresa, un poco la carita ah, de lo nuevo, ¿no? Pero vamos, a veces, y esto tiene que ver con esa sombra, como decía Freud, ¿no? Esta sombra que recae sobre mí, a veces yo me quiero quedar ahí porque no puedo pensar la vida sin él, sin ella. No puedo pensar la vida fuera de mi país. Lo probé, lo intenté, no puedo pensar la vida fuera de mi país. Y uno lo ve, por ejemplo, cuando hablas con gente que está transcurriendo o transitando el duelo migratorio, nos empieza a agarrar como una especie de bronca a lo local. Y eso tiene que ver un poco con esta cuestión de la negación, ¿no? Eso es parte del proceso de negación. Basta, quiero volver a casa porque quiero hablar con mi familia en español. En este proceso de conflicto interno, uno empieza como a negar. ¿Y qué es lo que aparece? La bronca, la ira. Que, y esto es fundamental, que lo tenemos que entender todos, es otra cara del miedo. Es la otra cara del miedo. Estamos re enojados. A veces escucha gente que está, pero embolada, no, porque el sistema acá, que la salud, que el italiano, el español, o no sé qué. Y uno los escucha que tienen, vamos, si nosotros nos ponemos a hablar de las cosas que por ahí nos tenemos que enfrentar en Argentina también, hay de todo en todos lados. No es que ah. acá son más, son distintos. Pero en mi proceso de duelo no lo soporto. No lo soporto. Siento un nivel de violencia que a veces me exaspera y me hace desadaptar. Ahora, esa bronca es la de la víbora, ¿no? Esta idea, ¿no? De que la víbora ataca porque se asusta, no porque es mala, ¿no? Son las Pero respuestas ahora, ante el miedo, ¿no? La claro, huida o el afrontamiento. Entonces, cuando yo afronto, ataco. Pero porque ahora tengo... te hago una, claro, te hago una pregunta que es un pariente, digamos, de lo que estamos diciendo, pero es la otra cara. Y si sentís que ese poder de adaptabilidad es rápido, eficiente, te va re bien, no nace la culpa. Lo digo solo, no solo en un cambio de geografías, sino también en la pérdida de alguien, que pasa el tiempo, pasan meses, meses, y de pronto lo vas manejando. No soy psicóloga, entonces uso términos muy coloquiales. Lo vas manejando y eso vas de el que se pone el traje del sufrimiento
al que se lo saca bastante rápido, va manejando bien la situación, no aparece la culpa. ¿Cómo voy a estar bien con lo que me Siempre, pasó? siempre, pero al principio. También es otra parte del proceso, ¿no? Cuando está la resignación y yo empiezo a aceptar la pérdida, en ese primer periodo de aceptación la culpa está. Porque cuando nosotros soltamos, empezamos a sentirnos mal, pero que creo yo que también tiene que ver con el miedo de soltarlo realmente. Porque vos empezás a sentir, parece que sí puedo vivir sin él. Parece que sí puedo vivir afuera de mi país, que sí puedo vivir de otra forma. Y el miedo aparece de vuelta y la culpa no es más que eso. La culpa es un sentimiento moderador de la conducta. A mí la culpa me sirve para frenarme. Donde yo siento que me estoy yendo muy rápido, culpa. Quédate quieto. La culpa sirve para frenar. Entonces, en cualquier situación en donde yo avanzo, la culpa es el freno necesario. Repito, necesario porque muchas veces eh, el inconsciente necesita frenar para recapitular un poco. Recordemos que el volver a tirar todas estas líneas, el rearmar la identidad, es un proceso muy complejo que el inconsciente requiere su tiempo y sus espacios, ¿no? Entonces vos decías, y está re bien, está re bien. Sí, sí, pero si vos miras ese proceso, no es que sea más fácil, es quizá más adaptado, Mm, porque quizás ha tenido, esto tiene que ver con no solamente con qué cosa duelo, sino quién duela. ¿Qué me pasó a mí? Cuidado, porque vamos de vuelta a la particularidad. mm. Si mi vida está asignada por pérdidas, y probablemente una pérdida más eh, me marque de manera totalmente distinta a una persona que no tiene por ahí Mm, conciencia plena de que es finito, como decimos hace un rato, de que le puede pasar sí, cosas malas. Entonces, por ahí esta última persona tiene una caída muchísimo más fuerte y muchísimo más compleja que aquel que viene baqueteado, como quien dice, ¿no? Que aquel que viene claro. golpeado. Entonces vos decís, pero depende, repito, de la particularidad. A mí por ahí eso es lo que me asusta de por ahí las cuestiones generales que uno por ahí lee, que uno ve, que hay gente que le hace muy bien lo que lee, pero por ahí hay otra gente que se confunde mucho con aquello que lee y se llena de culpa porque no le pasa eso que tiene que pasarle. ¿Por qué le tiene que Claro, pasar eso? Si sos distinto, sos otro. Date tiempo, date claro. lugar, descubrí tu ritmo. Y muchas veces ese ritmo comienza de vuelta a ser propio, me decía una vez un paciente que era músico, el acorde disonante, me decía. Vos decís que viene todo tiki, 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 ¿no? Con todo el ritmo más o menos, y de pronto ¡pam! Sonó una cosa y vos decís, ¿esto qué es? Cuando aparece el acorde disonante, empieza a aparecer algo de esto, de la nueva identidad, ¿no? Es decir, me empieza a pasar algo que no tenía que ver conmigo, que no tiene que ver conmigo. Empiezo a ser otro, a devenir otro. Como algo que ya no está, dejó de ser ausencia para transformarse en un pedacito mío. Sí, El viejo ya no es ausencia. Y no es que uno no lo extrañe cada tanto, sino que ya es parte mía, de otra forma. Y esto es muy interesante, porque vos sumas eso a las costumbres, a la cultura, a la vida cotidiana, dentro de una emigración o dentro de un proceso de cambio, realmente nos complejizamos, como decimos hace un rato. El nivel de complejización es muchísimo mayor gracias al duelo. El duelo es un proceso constructivo, es un proceso educativo, te diría. ¿Entendés? Alejandro, me das pie para preguntarte, justamente iba por ese lado. Hay personas que se vanaglorian de que casi no vivieron el duelo o lo quieren reemplazar en esto que vos decís que hay a veces como recetas mágicas de algunas personas. No, no, no. Las personas que de pronto tratan de reemplazar ese duelo, eso que se siente, eso que vas conociendo, que vas experimentando, no quieren saber nada, quieren rápidamente una solución mágica y tienden a llenarse de actividades, a ir de un lado para el otro, estar como muy metidas en cosas que, bueno, les puede, no sé, pregunto, pueden vivir así de esa manera o es como que el duelo siempre va
pasar factura, va a decir no, necesitas esos procesos, esas etapas. No puedo ser incoherente con todo lo que vengo diciendo, ¿no? Esto de la particularidad. Eso sí, por supuesto, Puede por ser, supuesto. puede ser. Yo no voy a juzgar a nadie que venga y que me diga, che, yo puedo hacer. Lo único que le voy a decir es, che, ¿y cómo estás con tus cosas? Mm. ¿Cómo estás con tus amigos? ¿Cómo estás con tu vida productiva? ¿Cómo estás con lo nuevo? ¿Cómo viene la reconstrucción identitaria? ¿Quién sos ahora que ya no está? ¿Cómo? Digo, empezar a preguntar, porque repito, lo que diventa patológico, lo que vuelve patológico un duelo, es que yo no me pueda volver a conectar. Entonces vos te vas a dar cuenta porque hay gente que va y mete ruido, ¿no? Tiene una pérdida, no, yo puedo, papá, iba al gimnasio, Mm. sale de joda, chupa, qué sé yo. Eso, a Y eso me refiero. encuentra, pero esa persona, más de 2 meses vos no podés sostener esa conducta. Y no es casualidad que te diga 2 meses. Más o menos es el tiempo en donde el inconsciente termina de procesar algunas cuestiones. Digo, vos esa conducta o te volvés directamente adicto y para seguir sosteniendo esa negación seguís consumiendo, por ejemplo, alcohol, droga, lo que sea, o meterle ruido, lo que termina provocando que vos te desadaptes en el resto de las cosas. Digo, empezás a tener problemas con tu familia, empezás a tener problemas en el laburo, es decir, se empieza a romper tu conexión adaptativa, ¿no? Se empiezan a cortar esos hilos que aparentemente vos no recogiste con la caña, ¿no? Se cortó ese hilo, pero yo, mirá, sigo bien conectado. Puede ser, ¿por qué no? Digo, somos tan complejos. Alguno puede tener esa enorme capacidad. El tema es esperar. Lo que yo le podría decir a esa gente que siente que puede es que no deje de seguir, no deje de intentar, seguir, dale, metele, dale, salí, cuídate, entende cuáles son los límites, no le metas ruido a la cabeza, porque si le tenés que empezar a escapar al silencio, es muy probable que te caiga. Es muy probable que si vos no podés frenar, si vos la única forma que tenés de poder sostener es seguir metiéndole ruido a la cabeza, a tu rutina, agotarte físicamente para no pensar, para no recordar, es muy posible que termines haciéndote mucho más daño del daño que ya tenés por esta pérdida. Porque de última, no está más Claudio para seguir con el pobre Claudio que le dimos durante toda la Sí. charla, ¿no? Digo, no está más Claudio, pero tenías tu trabajo, tenías tus amigos, tenías tu conexión, lo vas a empezar a perder todo. Porque esas líneas no pueden tener conexiones falsas. Se nota. Mm. Sí me ha pasado que he visto gente que realmente ha podido eh, eh, seguir adelante duelos de pérdidas muy cercanas, ¿no? Eh, seguir adelante en un proceso de duelo de una manera admirable directamente, ¿no? Es decir, este tipo es una bestia, ¿no? Es decir, cómo pudo seguir y demás. Pero el sufrimiento estaba. Mm. No, ninguno de estas personas en las que se me vinieron a la cabeza y estuve pensando, ninguna de estas personas no lloró, no tuvo hecho bolsa, no se enojó. Todas estas se enojaron, tuvieron hecho bolsa, les costó ir a laburar de vuelta, agarrar la rutina, les dio culpa, a todos. Por ahí los tiempos, como yo siempre le digo, o sea, tenemos que evitar hacer chicle con las cosas. Hablábamos del goce hace un rato. Si yo estoy negando, ¿no? Y estoy, ay, no, porque yo no puedo seguir sin Claudio, porque mi vida era asignada por la palabra de Claudio, por la presencia de lo que sea. Y en algún punto yo estoy evitando salir a la vida sin Claudio y hacerme cargo de que por ahí esa dependencia o ese vínculo, y a mí por ahí me salvaba de un montón de cosas. Y ahora no está más Claudio y me tengo que hacer cargo yo. Y en algún punto ese proceso me da tanto miedo, porque tengo miedo de fracasar, tengo miedo de que no me vaya bien, no me siento protegido como cuando estaba Claudio, entonces déjame nomás que yo sigo sufriendo por Claudio. Ahí está el goce. No es que no sufra, claro que sufro, claro que me duele, pero internamente el dolor de la confrontación se junta con el miedo al fracaso, al no estar a la altura. Entonces prefiero seguir duelando, porque de alguna manera seguir duelando es justificable. Papá se ha muerto.
¿quién me va a decir algo? ¿Entendés? Pero bueno, negro, se murió hace 9 años, che, dejate joder, ¿viste? Luego decir, hay un proceso, y no estamos hablando de un tiempo de locos, ¿eh? Hay gente que duela muchos años y que no es diagnosticada, y realmente los niveles de pérdida de conectividad y de adaptabilidad son terribles. Y no hay conciencia, no hay conciencia, porque sigo justificando con tanta fuerza que realmente sin mi viejo yo no puedo seguir, que pueden pasar 9 años tranquilamente. Y Mm, yo no seguí. Duelo patológico, duelo complejo patológico. Eso es lo que está metido dentro del manual. Ahora, ese duelo puede ser por la pérdida del viejo, o puede ser porque me fui a otro lado, o puede ser, vamos de vuelta. El duelo es un concepto macro. Después están las particularidades, ¿no? mm. Y que por ahí, como te decía, y con esto te dejo porque me pareció que estabas por hacer una pregunta. Ahí, al principio, yo te decía, cuidado porque cuando en el duelo migratorio yo tengo que tener en cuenta que cuando yo retraigo toda esta energía libidinal, estas líneas con mi caña, ¿no? Es decir, cuando pierdo algo, retraigo para defenderme, para no sufrir tanto, para no estar expuesto, porque me siento agotado por la pérdida, me siento superado, y después empiezo a tirar de a poco, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, en algún punto, más allá de que falleció papá, mis amigos siguen estando acá, mis espacios siguen estando ahí, el club sigue estando allá, en mi trabajo me siguen esperando, en mi trabajo me entienden, me mandan mensajes, estoy en mi ámbito. Pues yo me vine a Italia, no tengo nada, no tengo vecinos, no tengo nada. Tengo que empezar a generar esos vínculos y todavía, porque el duelo se da cuando yo llego, ¿no? Es decir, cuando llego, cuando me instalo y cuando empiezo a tratar de construir y empiezo a pegarme la cabeza contra aquellas cosas que no me salen, ¿no? Aquellos que por ahí están haciendo la ciudadanía, que no puedo meter los papeles, que no sé qué, que me tratan mal en la comuna, que no me dan esto, en el caso de Italia, pone que es natural. La frustración genera un enorme miedo, ¿no? Una enorme ansiedad por todo esto. Entonces, claro, me tengo que reconstruir y entro a mirar a los costados. No tengo mis amigos, no tengo mis rincones, no tengo mis perfumes, no tengo mi dulce de leche para ponerle a la media luna, porque no hay ni dulce de leche ni media luna. Sonaste, flaco. Te va a tener que arreglar con la brioche, como le dicen acá, a una especie de media luna medio rara, ¿no? Que comen muy asiduamente. Pero es, por ejemplo, luego decimos, hay una diferencia en el duelo migratorio a nivel reconexión afectiva, reconexión libidinal, claro que sí, porque no tengo mis espacios, ¿no? Aquel, vamos de vuelta, las patas de la mesa, ¿no? Las patas de esta araña, de esta multiconexión. Se me pierde una, las otras las tengo. Cuando yo me voy, yo pierdo todo eso. Entonces el Todo. proceso de reconstrucción es muchísimo más complejo. Porque no solamente que tengo el dolor de la pérdida de mi tierra, de mis costumbres y demás, sino que además no tengo nada acá, no construí nada todavía. No tengo amigos, no, por ahí todavía no tengo laburo, o por ahí tengo un laburo que, como recién estoy empezando, un laburo que no me gusta tanto, entonces, qué sé yo, no sé, estoy haciendo algo que me da unos mangos, pero no me hace sentir tan pleno. Siento que bajé un poco de categoría, por decirlo así, entre lo que hacía allá, lo que hago acá, entonces me da hasta vergüenza, entonces me siento una porquería porque estoy lavando platos, esta famosa historia del lavaplatos. No, claro. Y que tiene que ver un Mm. poco con esto, ¿no? Esta situación de que me tengo que reconstruir de vuelta. Entonces, mientras lavo el Alejandro, plato, sí. perdón, mientras lavo el No, no, plato, no. empiezo a generar vínculos, empiezo a generar una Ah, cuestión y empiezo a aprender, estos pagan mejor, aquellos se manejan mejor, che, vos sabés, che, qué bien que laburás, vení, yo te puedo presentar este otro. De a poco empiezo a armar, de a poco empiezo a armar. Imagínate, yo estoy duelando negativamente y estoy enojado con todo el mundo y me siento mal conmigo y estoy roto porque estoy lavando plato. Todas esas posibilidades que a mí me da estar ahí las pierdo porque estoy enojado, entre comillas, asustado. Natural, pero peligroso. Lo tengo que saber que me va a pasar eso. Por ende, empezar a crear alguna herramienta que me permita manejar. pero imaginar de pronto nos vamos a Finlandia, nos vamos a una ciudad de Rusia, etcétera, etcétera. ¿Vos pensás que se puede vivir sin
hablar el idioma sin no tener la más mínima idea. ¿Vos pensás que puede ser posible? Todo es posible, yo no tengo duda que alguno tendrá la capacidad. Y fíjate, de eso se trata la cuestión adaptativa. Los chicos, por definición, tienen una capacidad adaptativa que nosotros perdemos con el tiempo. No. Pero porque lógicamente al hacernos más grandes, nos hacemos más fuertes, tenemos más poder y necesitamos menos adaptarnos. Los chicos son mucho más frágiles, mucho más dependientes y tienen todas las antenas adaptativas paradas porque ellos necesitan sobrevivir y construir su futuro. Nosotros nos achanchamos en nuestro poder. Entonces vamos perdiendo, se va atrofiando la capacidad adaptativa. Pero hubo muchísimas personas que se dedicaban a actividades que durante la pandemia desaparecieron en su desarrollo esas actividades y tuvieron que volcarse a otra cosa. Me pareció interesantísimo Mm. ese poder de adaptabilidad, porque durante la pandemia se vio expuesto a eso. Mi experiencia clínica en la pandemia fue increíble en ese sentido. Sobre todo para por ahí hacer algunas teorizaciones dentro, humildemente, de lo que uno puede hacer dentro del cuadrado de su consultorio, ¿no? Pero lo que ocurrió con los jóvenes y lo que ocurrió con los adultos por ahí, no te digo que lo disfrutamos, ni mucho menos, pero realmente de a poco, digo, nos fuimos como acomodando a la paz, a la pérdida de la rutina, a las tiradas de pelos en el laburo y todas estas cosas. Uno como fue armando de pronto su espacio. Los chicos la padecieron de manera terrible, Sí. porque los chicos, esto que decíamos al principio, ellos están todo el tiempo mirando hacia adelante, hacia la proyección. De pronto les cortaste todos los cables conectivos. Y había unos niveles de ansiedad, unos niveles de ansiedad. La cantidad de estudiantes universitarios que volvieron a casa y que entraron en cuadros depresivos y ansiógenos terribles. Y que es un poco lo interesante de la psicología, ¿no? Como por ahí uno dice que sufre de algo, pero en realidad está sufriendo de otra cosa. La gente Mm. venía realmente a hablar de que tenía un cuadro depresivo o que estaba teniendo ataques de pánico, que no podía dormir porque se levantaba transpirando, porque terminaron llamando a la ambulancia, porque sentían que el corazón se les salía del pecho. Y en el fondo eran cuadros ansiosos. ¿Por qué? Y bueno, porque te estabas armando tu vida. Hace 2 años que estás en tu mundo, proyectando, estudiando tu universidad. De pronto volví a la casa de los papis, de pronto te volvés a acomodar, claro, efectivamente la sensación de seguridad, pero identitariamente destruidos los tipos. Ahora, ¿qué Totalmente. pasó con esta gente? Terminó la pandemia, les abrimos la puerta, salieron todos, se conectaron y chao. Se Sí. acabaron las ansiedades, chao. Por lo menos en mi caso, claro, los tipos se curaron así, ¿qué psicólogo ni psicólogo? Había que salir de casa, había que generar y Claro. construir estas cosas. Que por ahí, eh, eh, de pronto después yo empecé a recibir a todos los padres, ¿no? Y a la gente que tenía que volver, porque de pronto tenía que volver ese laburo que me tiraba de los pelos, tenía que volver a conectarme y al final, de pronto nos damos cuenta que muchas veces estamos teniendo una vida que no nos gusta mucho. Esto fue Cileidoscopio, el podcast.